Muy buenas a todos los seguidores de Froatletismo. Tenemos la Diadora Gara Carbon para analizar. Diadora ha estado ausente durante muchos años del mercado del running. Sí que tenían un par de modelos que podían ser utilizados para correr, pero lo cierto es que en los últimos 2 años han multiplicado por 3 su línea de running y sin duda su máximo esfuerzo y el ejemplo más grande de la nueva línea de Diadora es esta Gara Carbon. Una zapatilla relativamente elevada en cuanto a precio, son 290 euros, pero como digo, Diadora siempre se ha destacado por la calidad de sus zapatillas, materiales, acabados, diseño. Ya sabemos que el diseño italiano siempre ha estado por delante del resto, y esta Diadora Gara Carbon, si bien tiene un precio superior a la media del mercado en su segmento, es una zapatilla que justifica ese precio de alguna manera con algunas de las tecnologías que tiene y sobre todo cómo han enfocado la zapatilla para que se adapte a mucha más gente de lo que habitualmente una zapatilla o una hipervoladora de placa de fibra de carbono se adapta a la gente. Esta zapatilla es mucho más fácil de llevar desde el primer momento, es más plug and play que una Vaporfly, una Metaspeed Sky, etcétera, etcétera, y aúna elementos que la hacen más universal para un mayor número de corredores, pero también que la hacen radical para que no sea una zapatilla de ritmos medios, sino que sea una zapatilla con la que puedes correr muy rápido también. En cuanto a perfiles, tenemos 37 milímetros en la parte trasera, 32 en la parte delantera. No es una de las zapatillas que roce los límites legales de 40 milímetros, tampoco es una zapatilla cuyo drop se eleve mucho. Ya sabemos que para sacarle el máximo partido a una placa de fibra de carbono y a los materiales de alta reactividad en media suela, lo que suelen hacer es tener un drop entre 7 y 9 milímetros para que la placa, digamos, tenga ese efecto trampolín y también, lógicamente, rondar los 40 milímetros lo máximo posible para sacarle todo el beneficio a las espumas de alta reactividad. Diadora no ha decidido subirse a los 40 milímetros, tampoco ha querido darle un drop muy elevado a la zapatilla, así que, aunque tiene una placa de fibra de carbono con forma de cuchara, elevada en la parte trasera, que baja hacia el vértice de la cabeza de los metatarsos y luego se eleva, de hecho se eleva muy radicalmente, es una de las placas de fibra de carbono cuya curvatura delantera tiene más grados, es muy agresiva en ese sentido en la parte delantera, pero en la parte trasera y en la parte media, con ese drop de 5 milímetros, la placa y los perfiles son moderados, es una zapatilla a la que es muy fácil hacerse. Otro de los puntos muy importantes en la Gara Carbon es que, como he dicho antes, tiene un repunte delantero muy marcado. El repunte empieza al 71% de la distancia, por lo tanto es relativamente pronto y es una zapatilla que al despegar rueda muy rápido y despega muy rápido por esa curvatura marcada. Tiene 57 milímetros de altura en el rocker. Y como digo, la elevación se produce de manera muy repentina, así que la zapatilla rueda muy rápido. Pero en la parte trasera solo tenemos el 13% de la distancia desde la parte más atrás de la zapatilla hasta el punto de contacto. Solo hay un 13%, generalmente en estas zapatillas rondan el 17-18% en este segmento, así que es una zapatilla totalmente hecha para gente que talonee. Es por ello que es mucho más universal que otras zapatillas de placa de fibra de carbono y que mucha más gente la va a poder utilizar. En cuanto a la anchura de base, es moderada, son 114 milímetros en la parte delantera y 84 en la parte trasera. No es una zapatilla que intente ser extremadamente estable, si bien ciertas geometrías, como las, no sé si lo vais a poder apreciar, la parte delantera tiene una especie de saliente, aunque no tiene mucho flare, pero sí que tiene una especie de saliente respecto al talón, para que al transicionar, porque generalmente en este tipo de zapatillas vamos a aterrizar casi de medio pie, debido a los ritmos a las que las vamos a utilizar, y en esta zona es donde importa más, digamos, la estabilidad. Así que han logrado hacer de la zapatilla que sea estable en las zonas donde tiene que serlo, pero sin darle mucho volumen. Como veis, no tiene mucho flare, sin darle mucho volumen para que sea un poco más torpe. Y como digo, al hacer el talón más plano y más, digamos, toda esa superficie de contacto es muy grande, va desde aquí hasta aquí, es mucho más que en otras zapatillas rivales. La zapatilla es mucho mejor para gente que talonee o que entre de talón, aunque sea levemente. En cuanto a los materiales de media suela, pues básicamente lo vemos ahí, Anima
PBX. Anima es la amortiguación, tiene diferentes tipos de compuesto, pero siempre lo denominan Anima en Diadora. Y el PBX queda claro que es el PBAX de Arkima, el mejor PBAX que hay, ya que tiene la patente la empresa francesa Arkima. Y lo que han hecho es un PBAX supercrítico que el Instituto de Biomedicina de Valencia ha determinado que supera el 80% de retorno. Así que estamos ante una zapatilla con un retorno medio alto, no de los más radicales, pero medio alto, que podría enfrentarse perfectamente a Adidas Adios Pro, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Si bien es un PBAX bastante blandito, como vais a ver ahí, 38 grados de dureza, es un PBAX blandito, más blando de lo habitual, y que es muy cómodo. Esta zapatilla tiene una amortiguación generosa, tiene un recorrido grande y tiene una elasticidad enorme. Así que es quizá una de las zapatillas más cómodas para el runner popular, pero si bien debido a las geometrías donde el talón se extiende un poquito, no tiene mucho biselado, etcétera, tendría cuidado si tenéis molestias de Aquiles, porque al ser muy blandita, si taloneáis claramente, el Aquiles se va a sobreestirar en esta zapatilla, ya que es una zapatilla que no tiene mucho arco, a diferencia de, por ejemplo, Vaporfly o algunas Metaspeed Sky, que tienden a clavar un poco el arco para dar un poco de soporte. La Gara Carbon no tiene ese problema, es una zapatilla bastante planita en ese sentido, y que para muchos corredores que tienen ese problema, que lo han tenido especialmente con la Alpha Fly de Nike, ha habido mucha gente con molestias en el arco. Esta zapatilla no tiene esas molestias en el arco, por ejemplo. ¿Qué más cosas se puede decir de la Gara Carbon? Es una zapatilla cuya suela es un poco mixta, así que le han dado una cantidad de goma no muy alta, pero sí que tiene una durabilidad relativamente elevada para su segmento. Han cubierto toda la parte delantera, haciéndole huequecitos para aligerar, y han cubierto los dos lados del talón. Estamos hablando de goma Duratec 5000 de 58 grados en la escala A de dureza, lo cual está justo en la media del mercado. Así que aunque veáis muchos desperfectos en el PBAX, porque al ser blandito, cuando la uséis mucho vais a ver muchísimos desperfectos en el PBAX, porque tiende a arrugarse y parece un poco feo. Lo hemos visto en otras zapatillas de este estilo, como las New Balance SC Elite, por ejemplo, pero es más una cosa estética que un problema. Realmente la goma va a durar unos 500 a 650 kilómetros sin mayores problemas, dependiendo del peso, lógicamente. El principal problema de la zapatilla viene en superficies lisas y mojadas. En cuanto a la suela, es el principal problema que le veo un poquito a la suela, y es que tiende a resbalar, ya que vemos que la suela es bastante plana. En tierra se comporta decentemente bien. En asfalto agarra, cumple sin ningún problema, incluso a ritmos altos. Así que, salvo en zonas lisas como acera, carril bici, etcétera, en situación de mojado, no le he visto mayores problemas a la suela. Más cosas, quizá lo más raro de esta zapatilla, y que digamos puede justificar un poco su elevado precio, es que en la zona media, como veis, le han plantado unos paneles de un material que los que hagan trail conocerán muy bien, porque en trail está triunfando mucho, que es el Matrix. El Matrix se trata de hilos de poliéster entrelazados con otros hilos de Kevlar, y esos hilos de poliéster llevan una capa por encima de cada hilo. Es una capa de TPU, y lo que consiguen haciendo eso es que, por ejemplo, en otras zapatillas vemos la típica malla y encima le ponen unos termosellados. Lo que hace eso es reducir mucho la ventilación. Imaginaos que este termosellado de Diadora en negro fuese grande. Toda esa zona que cubre el termosellado hace que no pueda penetrar el aire por ahí. Lo que hace el Matrix es que cada hilo va recubierto de TPU, que es el mismo material de los termosellados, pero entre los hilos hay distancia, así que el aire entra entre los hilos, pero los hilos tienen suficiente dureza como para no romperse. Y además de eso, entrelazados, vemos estos hilos negros, tiene hilos de Kevlar, que digamos, si rompes
esta zona entre esos hilos negros, el hilo blanco va a tender a romper y a crear un agujero, pero va a frenarse con los hilos de Kevlar, porque el Kevlar corriendo, ya os digo yo, que no lo vais a romper en ningún momento. Uno de los puntos que no son un problema, pero no nos ha gustado mucho, es que este termosellado de Diadora, del logo, tiende a despegarse un poco, y es que es muy difícil pegar un termosellado sobre otro termosellado. El otro termosellado es el hilo, el recubrimiento del hilo del Matrix, y es por eso que quizá pueda desprenderse un poquito el logotipo. Es algo estético, no es justificable en una zapatilla de 290 euros, pero si os ocurre, que sepáis que no es ningún problema, simplemente es una cosa estética, pero lógicamente si os gastáis casi 300 euros en una zapatilla no es algo que debería pasar. El resto de la malla es una malla bastante cerrada, de una sola capa, muy tupida, pero que se amolda muy bien al pie. Cubre el resto de la zapatilla, no es una zapatilla muy pesada, son 220 gramos, en esta talla 10 americana 229, así que está ahí en el límite de lo aceptable para una zapatilla que puede correr a ritmos muy rápidos. Esta zapatilla hasta 2 horas 10 en maratón, entre 2 horas 10 y 3 horas es una muy buena opción. Más cosas, lengüeta de Matrix, no va sujeta a los laterales, lo cual es un error. Lo mires por donde lo mires, no es que nos haya molestado, pero estas lengüetas, aunque han hecho el esfuerzo de darle un doble pasador en esta zona para que no se mueva, y la verdad es que no se mueve mucho, pero los bordes tienden a arrugarse muchas veces, y ese es un problema que se soluciona sujetándole en los laterales. ¿Por qué no lo han sujetado en los laterales? Básicamente porque es la zona de ventilación de la zapatilla donde han puesto el Matrix, así que si le pones un textil interior que sujete la lengüeta, pues te cargas un poquito la ventilación y la transpirabilidad, porque cuando esta zapatilla, cuando aterrizas y el arco entra en carga y vais a pronar, porque lógicamente a los ritmos altos para los que está diseñada esta zapatilla el pie va a pronar, esa pronación va a expulsar aire que va a salir por esta zona de Matrix. Eso lo que hace es que, aunque la zapatilla no tenga una grandísima entrada de aire, la salida, la transpirabilidad, el expulsar el calor interior hacia afuera es muy sencillo, así que es una zapatilla que gestiona muy bien el calor del pie. Cordones de mucha calidad, algo que como siempre en Diadora es digamos la imagen de marca, estriados. La verdad es que me han encantado. Recubrimiento interno, no tiene muchos acolchados, pero tiene los justos, y tiene un recubrimiento interno muy lujoso, casi de una zapatilla de entrenamiento de tope de gama. En cuanto a la plantilla, como veis, plantilla prácticamente testimonial. Es una plantilla 2 milímetros de EVA perforada para que, digamos, gestione la ventilación, la transpirabilidad sobre todo mejor. Y tenemos un Strobel también muy testimonial, es una especie de malla sobre la EVA, así que el pie está muy cerquita del Anima Pebax y vais a notar toda la elasticidad y todo el rebote de la zapatilla. Es una zapatilla que la transición es buena, no es ideal, porque digamos que la zapatilla está un poquito volcada hacia atrás, tiene más presencia esta zona al no ser muy ancha. En algunos corredores puede tender a tener un poquito de inestabilidad, y si tenéis inestabilidad en el talón, digamos que si aterrizáis de talón con inestabilidad, la transición empeora. Si aterrizáis normal, ligeramente de talón o de medio pie, la transición es muy buena y muy fluida. Así que dependiendo de cómo seáis corriendo, la zapatilla va a tener una buena transición o una muy buena transición. No es una zapatilla que tenga muchos problemas. En general, es una zapatilla que tiene un precio relativamente alto, que no agarra muy bien en zonas lisas y mojadas. En cuanto a horma, talla muy bien, horma relativamente generosa para una zapatilla de este segmento, así que, como digo, es una zapatilla muy universal, que la mayoría de corredores le va a gustar usarla. Es una zapatilla que para 3 horas es muy difícil encontrar algo a lo que adaptarte tan rápidamente y que tenga rebote y que sea cómoda, con una buena transición, con una buena horma, lujosa, exclusiva, con una buena transpirabilidad. Todo ello es lo que ofrece esta Gara Carbon. Nos ha sorprendido muy gratamente porque se ha convertido en una rival muy dura de, por ejemplo, Endorphin
de Endorphin Pro 4. Son dos zapatillas a las que entre 2 horas 45 y 3 no sabríamos cuál elegir ahora mismo, sería cuestión del día de carrera, aunque ya os digo que la exclusividad de llevar una Gara Carbon a mucha gente le puede llamar, y la verdad es que, porque sea Diadora y no estéis acostumbrados a ver una Diadora en los pies de mucha gente, no creáis que no tiene la calidad ni el rendimiento de una zapatilla tope de gama, porque la verdad es que nos ha sorprendido para muy bien esta Gara Carbon. Y poco más que decir, tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.